Mariana Robustelli, diputada provincial del movimiento Evita, del peronismo santafesino, bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mauricio. ¿Cómo? 27 años tenés. Te Así es, 27 años cumplí en abril. Una de las legisladoras más jóvenes de... Y actualmente la legisladora más joven de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Qué desafío, ¿no? Y la verdad que es una gran responsabilidad y un gran desafío representar a los santafesinos, pero también la importancia que tiene este lugar para el desarrollo de la fuerza, una fuerza como es el movimiento Evita a lo largo y a lo ancho de la provincia. ¿Cómo fue todo ese proceso de donde la gente, un sector muy importante de la Cámara que abreva en distintos bloques, decía tiene que ingresar Robustelli por cupo femenino, el sector de María Eugenia Bielsa decía no, le corresponde a Julio López, fue una pelea dura, ¿no? Sí, nosotros igual transitamos toda esta discusión viviéndolo de otra manera. Nosotros desde un primer momento dijimos que lo que planteábamos tenía que ver con el cumplimiento y el respeto al cupo femenino y que es algo que pasó por alto en la provincia de Santa Fe y que sucedió ese 15 de agosto que de manera inédita, porque había habido otras situaciones similares, el caso en el 2001 con la muerte de Vivian Becker, que era una diputada provincial radical, y otras situaciones similares en el resto del país que los cuerpos resolvieron de otra manera, y en Santa Fe por primera vez se resolvió por respetar el cupo femenino, por respetar el efectivo ingreso de las mujeres a los órganos de decisión política y no solamente ocupar lugares en las listas como tramposamente muchas veces nos quieren hacer interpretar la ley de cupo femenino. Nosotros siempre lo vivimos así y personalmente yo también lo viví así. Nosotros entendimos que fue una conquista para el colectivo femenino y una conquista para el peronismo, que además fue una fuerza que todos saben que históricamente conquistamos la sanción del voto femenino y que además fuimos las que construimos esta ley en el 91 cuando se sancionó en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Te integraste rápidamente a la agenda de la Cámara? ¿Cómo observás a la Cámara? ¿Cómo la observabas desde afuera y qué ves desde adentro? ¿Qué cosas no digo te gustaría modificar porque una persona no modifica por sí sola nada, pero ¿cómo observás desde adentro algo que desde Rosario se ve como muy lejano? Bueno, yo también me sumo a un bloque que es el bloque del Movimiento Evita, que lo integran dos diputados provinciales, que es Eduardo Toñol y Gerardo Rico. Entonces un poco me integro en ese trabajo que ellos venían realizando, particularmente en función de estos hechos de que venimos llevando, hay 13 femicidios en la provincia de Santa Fe en los últimos 6 meses, reflotó la cuestión de la violencia de género y nosotros desde nuestro bloque habíamos presentado un proyecto de ley contra la violencia de género, para sancionar, para erradicar y para prevenir la violencia de género, que lo volvimos a presentar en el 2012 y me encontró justo en esa discusión, entonces me marqué en lo que ya veníamos trabajando en el bloque. Me decía la gente de Evita, no, Mariana es una gran militante, ha sido una gran militante. Y me viene bien para preguntar de qué es el movimiento Evita, porque a ver, para el gran público, a lo mejor los que estamos en la cuestión política, sabemos cuál es la diferencia de la Cámpora, el Evita y el peronismo ortodoxo, pero mucha gente no lo sabe. ¿Qué es el movimiento Evita? ¿Cómo encarna dentro del peronismo? Bueno, el movimiento Evita es una organización política que se gesta a partir del 2003. Nosotros veníamos, por ahí a diferencia de otras organizaciones del kirchnerismo, nosotros veníamos de una experiencia previa de resistencia en la década del 90 al proyecto neoliberal. Veníamos de confluir en el MT Evita y en diferentes organizaciones de trabajadores desocupados que en el 2005, a partir de la recuperación de la política, a partir de lo que entendíamos que ya no teníamos que salir a la calle a pedir comida, sino que se podía recuperar la política como espacio de futuro, como espacio de proyecto, empezamos a construir el movimiento Evita. Y particularmente yo creo que el movimiento Evita, además de formar parte de este proyecto político que es el kirchnerismo, se creó también con la ilusión de recuperar el proyecto de los 30.000 compañeros desaparecidos. Digo, la mayoría de los jóvenes que nos sumamos a militar en el 2005-2006, cuando se cumplieron 30 años del golpe militar, nos sumamos también con la ilusión de recuperar el proyecto político de esa generación
que tenía que ver con dejar todo por la liberación de la patria. Y la mayoría de los jóvenes que hoy militamos en la JP Evita tenemos esa ilusión y queremos dejar a nuestro pueblo un escaloncito más arriba en ese camino, en el camino de la liberación de la patria. ¿Hay una interna no saldada con la Cámpora? No, bueno, yo creo que te decía antes, las diferencias vienen por este lado, por la historia de las organizaciones, pero bueno, hoy la verdad que para nosotros son una organización compañera y que nos sentimos parte del mismo proyecto político. Te pregunto, hubo en el inicio de la campaña, camino a las primarias, se lo vio a los candidatos del peronismo, a Obey, bastante solo, o sea, no se observó al peronismo santafesino detrás de la candidatura de Obey. ¿Coincidís con esto? ¿Cambiaron las circunstancias de cara a la elección en general? ¿Cómo está hoy el peronismo camino a esa elección y qué va a hacer tu sector? Bueno, sí, yo creo que cambiaron las condiciones. A mí me parece que de cara al 27 de octubre, y creo que hay otro elemento, digo, siempre que tal vez no tuvimos buenos resultados electorales, este es un gobierno que siempre redobla la apuesta, siempre toma la iniciativa política y tiene como objetivo siempre resolver alguna cuestión que todavía le genera malestar a nuestro pueblo. Fue así en el 2009 con la asignación universal por hijo y ahora con la quita del impuesto a las ganancias volvemos a retomar la ofensiva política en algo que estaba en la agenda y que era un reclamo de los trabajadores en la Argentina. Principalmente creo que eso nos posiciona en una mejor situación para encarar las elecciones del 27 de octubre, porque nosotros entendemos que si la política no sirve para resolver los problemas de la gente, entonces la política no nos sirve para nada. Por eso esperamos tener mejores resultados en octubre. Si bien, y bueno, lo hemos dicho y creo que es un análisis posible, todavía cuesta, y no solamente a nuestras fuerzas políticas, y que creo que es algo que la sociedad no resuelve del 2001, más allá de todo lo que hemos conseguido con la recuperación de la política como herramienta de transformación de la realidad, es que todavía la gente muchas veces no identifica de que bueno, elegir a un candidato, de elegir un proyecto político, de participar en política, le resuelve efectivamente en algunos casos la materialidad, porque sabemos que todavía falta mucho para resolver las injusticias en la Argentina, y por otro lado una clase media un poco aséptica que cree siempre que su bienestar no es producto de políticas macroeconómicas que se han hecho bien, sino naturaliza que esas cosas suceden porque suceden. ¿Cuál es tu mirada sobre el gobierno santafesino? Bueno, a mí me parece, yo con el socialismo, digo, me parece que son un manojo de buenas intenciones, pero creo que el progresismo tiene un problema central, digo. El progresismo nunca creyó que la realidad se transforma con protagonismo popular, y cuando vos no crees que la realidad se transforma con protagonismo popular, estás condenado a que te pasen las cosas que le pasan a los gobiernos de gestión socialista, que estructuralmente no cambian absolutamente nada. Eso pienso del gobierno provincial y eso pienso de la gestión del socialismo en la ciudad de Rosario. Se decía en los 70 Rosario, la capital del peronismo. Desde el 70 el peronismo no ganó nunca más una elección. Cuando se salió de la dictadura, desde el 83 hasta hoy, no ganó una elección. ¿Notás que desde abajo, desde la militancia, están cambiando las prácticas políticas dentro del peronismo? ¿Crees que todavía es una discusión no saldada, que el kirchnerismo mete un tajo en la realidad del peronismo y que eso hace aparecer, por ejemplo, a Delcel como elemento competitivo? Sí, yo, a ver, hablo por la experiencia nuestra y yo creo que nosotros, a diferencia de lo que fue el viejo aparato del PJ en la década del 90 y cómo lo ponía esa maquinaria a funcionar en las elecciones, dista mucho de las prácticas que hoy nosotros tenemos como movimiento Evita, y de esto tenemos muchísimos ejemplos. Vos fuiste testigo de lo que pasó en Nuevo Alberdi en enero, donde nuestra organización no solo acompañó a los compañeros que fueron baleados por una situación de enfrentamiento con el con sectores del narcotráfico, donde los vecinos revalorizaban otra vez la organización popular como la última línea de resistencia frente a estos problemas de economía del delito. Venimos construyendo estas cosas y estos 10 años nos van dejando un poquito más cerca de lo que queremos. Muchas gracias por haber venido, Mariana. No, muchas gracias a ustedes. Y mucha suerte. Gracias.
Estuvimos con la diputada provincial, Mariana Robustelli, hacemos el corte, último corte, las conclusiones y se va el programa.